bienvenidos a los que estamos aquí y los que nos vean por YouTube. Y bueno, pues hoy quería compartir, ¿no? Algo que, bueno, ya hace mucho tiempo que el Señor me lo mostró, ¿no? Que en el Salmo 139, del 1 al 10, porque es bastante largo, pero bueno, creo que eso ya es conciso. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bueno, el salmo es más largo, más completo, pero cada vez lo tengo más claro, ¿no? El Señor nos conoce ya desde, bueno, pues de antes de nacer. Él ya sabía que ahora mismo íbamos a estar los que estamos aquí. Y bueno, y eso pues me da fuerzas y me da ánimo para seguir confiando en Él. Y a veces hay situaciones complicadas en la vida porque no vivimos solos. Nos relacionamos con personas de trabajo, de fuera de casa, con los de casa, que a veces quizás donde más roces podemos tener porque hay más convivencia, ¿no? Pero detrás de todos los problemas, de todas esas luchas, ¿no?, diarias, semanales, y también está la lucha de nosotros mismos, ¿no? Porque viendo a veces situaciones que tenemos que enfrentar con personas, con terceras personas, por medio de nuestras reacciones nos damos cuenta de que a veces somos nosotros los que tenemos que cambiar, ¿no? Y bueno, solo Dios puede hacerlo. Y bueno, pues confiar, ¿no?, en que Él sabe todo, Él sabe por las circunstancias en las que pasamos. Si vamos a Él nos da fuerzas para pasarlas y bueno, pues podemos vivir confiados en Él, ¿no? Bueno, quería orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor. Podemos vivir agradecidos por todo lo que nos das, Señor, aún en las situaciones que no comprendemos muchas veces, Señor, pero sabemos que tú estás detrás de todo ello, Señor. Porque así como desde el principio tú decidiste, Señor, con tu Hijo amado, que Él fuera entregado por nosotros, Señor, pues a lo mejor en nuestra mente sería injusto, ¿no?, que eso pudiera pasar porque fue injusto, pero tú lo has querido así, Señor, y ayúdanos, Señor, a enfrentar diariamente con situaciones que a veces no entendemos, pero que tú permites, Señor, para que tu gloria sea manifestada y para que podamos ser, Señor, luces, Señor, en medio de tanta tiniebla, Señor. Ayúdanos a serte fieles y seguir caminando, Señor, en lo que tú nos marques, Señor. Buscar tu voluntad y aunque no entendamos muchas veces, que lo aceptemos porque podemos estar confiados en que tú permites las cosas por algo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenos días a todos y todas en este
Precioso día. Este es el día que hizo el Señor. Yo no sé si aquel día llovía, hacía sol, pero sé que la presencia de Dios estaba. Y dice el salmista, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Otro día me decían, ¿qué día más feo, qué día más malo? Cuando llovía, un día de lluvia. Y yo decía, pues para mí es un día genial. Usted es raro, bueno, eso ya lo sabemos hace tiempo, pero yo pensaba, ¿y cuánta gente querrá la lluvia que nosotros tenemos, verdad? Un dato estadístico de estos días que decía que en nuestra ciudad había llovido más en 11 primeros días de noviembre que los 5 meses anteriores. ¡Qué bendición que ha llovido! Gloria a Dios que no tenemos que estar pendientes de las sequías, que es cosa seria. No os preguntaré de qué hablé el último domingo de octubre, porque no quiero que os sintáis mal con vuestra memoria ni yo sentirme decepcionado. Quisiera hoy pensar de nuevo en la historia, en la experiencia de Gedeón. Quiero ir con vosotros al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer, ya leímos un texto un poco más largo. Y vamos a leer simplemente los versículos 13 al 16. Jueces, capítulo 6, versículos 13 al 16. Gedeón respondió al Señor, ay, Señor mío, si el Señor, respondió al ángel, en este caso, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No os habéis preguntado nunca esto? Cuando estamos viviendo malos momentos, cuando estamos viviendo dificultades, cuando estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estás seguro que estás en los planes de Dios y te viene todo de frente. ¿No os ha pasado nunca? Si no os pasó nunca, este sermón no es para vosotros, si no, os invito a quedaros. En vista de que nadie se levanta, me alegro, porque esto es para todos los que estamos en esta sala. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado. Y no solo nos ha desamparado, sino que nos ha entregado en mano de los madianitas, que nos podía haber entregado en manos de otros, pero nos entregó en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor, qué bueno. Algún día, si el Señor nos permite, podremos estudiar las miradas de Jesús, las miradas de Dios. También el Señor ha puesto su mirada en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por ello, porque pensó en nosotros a pesar de ser como somos. Nos ha mirado. Mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor, en la casa de mi padre. ¿Recuerdas otra vez que Dios usó al menor de todos? David. Puedes ser el menor, pero no eres insignificante para Dios. Puedes ser, como dice Isaí al profeta Samuel, queda el más pequeño de la casa, literalmente queda el último mequetrefe. Puedes ser, como yo le decía a una de mis sobrinas cuando era pequeña, el último mono. Se lo decía cariñosamente, entendedme. Puedes ser aparentemente el último mono en la sociedad, en la familia, pero para Dios eres importante, porque el Señor te ha mirado. Y el Señor le dijo, indudablemente, ciertamente, impepinablemente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Somos muy pocos en Israel, sois muy pocos. Ellos parecen una multitud, pero los derrotarás como a un solo hombre. Como dijimos en la ocasión anterior, todos seguro que más de una vez, o espero que siempre, queremos hacer la voluntad de Dios,
Pero tenemos a veces dudas y sobre todo hemos de entender que el engañoso es el corazón. Y el corazón nos puede jugar malas pasadas. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Gedeón fue cuidadoso y pidió confirmación a Dios de todo. Como dijimos, hemos de entender, incluso aceptar que Dios no nos impone su voluntad, nos da oportunidades para que la hagamos. Así pues surgía la pregunta, y poníamos el planteábamos y aquí lo dejábamos, ¿cómo distingo la voluntad de Dios? El apóstol Pablo escribiría a los romanos: no os adaptéis a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar no es solamente ver, sino, valga la expresión, testear. Cuando hay que comprobar algo, los técnicos en electrónica, ¿qué hacen? No miran solamente un botón, comprueban varios, ¿verdad? Cuando uno quiere saber cómo está de sal la comida, no la pruebas una vez, la pruebas 2 o 3 veces, a ver si realmente le has pillado. Comprobar requiere tiempo. Quisiera pensar hoy en el primer principio para reconocer y comprobar la voluntad de Dios. Acompañadme, por favor, al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Y es un versículo bastante conocido, que lo usamos muchas veces en la evangelización. Isaías, capítulo 40 y versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús diría siglos más tarde, y lo recordamos allá en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primer principio que vamos a abordar en esta mañana para comprobar la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios nunca contradice su palabra. Es que el Señor, permíteme la ironía, me ha dicho que mate a este. Estoy seguro, esta noche el Señor se me reveló, pero ¿eso va conforme a la palabra? Entonces, no, mucho que ha sido es que a lo mejor me cayó mal la cena anoche, pero nada más. La palabra, queridos hermanos, la palabra de Dios es el único, además auténtico y válido filtro para comprobar. Es el único filtro para reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Si lo que entiendo que Dios quiere para mí está en contra de la Escritura, ya ese primer test, digámoslo así, es más que suficiente. Cuando vamos a tomar una decisión, lo primero que hemos de plantearnos es si eso está en contra de los principios bíblicos. Esta decisión que voy a tomar, matrimonio o negocio, ¿está en contra de los principios bíblicos? Esta decisión que voy a tomar de obtener trabajadores sin asegurar en mi empresa, ¿está en consonancia a la Escritura? ¿Este matrimonio que voy a hacer, unirnos en yugo desigual? Espérate, aquí hay cosas que no. Hermanos, si tengo miedo de descubrir lo que dice la Escritura, es que entonces no tengo ganas de hacer la voluntad de Dios. Hace años, en un foro cristiano de responsables de iglesias, se planteó cierto tema. Un tema que se daba por sabido. A mí me llamó la atención, yo era un jovencito, más de lo que soy ahora,
Pero yo me llamó la atención que estando hermanos que yo, para mí, eran dignos de imitar. Y recuerdo que se planteó este tema y alguien, uno de los doctores de la ley, dijo, este tema no hace falta estudiarlo. Y alguien, también muy conocido, se levantó, allí se formó un poco un totum, casi lo de la franja de Gaza, pero en plan light, y hasta que un hermano se levantó, un siervo de Dios, y dijo, hermanos, si tenemos miedo de estudiar un tema en la Escritura, es que tenemos miedo a que Dios nos rompa el chiringuito. Sí. Si tengo miedo a estudiar un tema, es que tengo miedo a que Dios destruya mis conceptos. Voy a decirlo de otra manera. Si tengo miedo a comprobar algo en la Escritura, es que no me apetece hacer la voluntad de Dios. A veces no queremos que Dios ponga su mano, a veces queremos echarle nosotros una mano a Dios. Decía el salmista, y ojo, el salmista, ¿recordáis? Era una persona perfecta. El salmista era imperfecto. Como decíamos el otro día, asesino, adúltero, era mandomata, en fin, mintio, en fin. ¿Pero qué decía el salmista? ¿Cuánto nos parecemos nosotros al salmista, verdad? Que pecamos y repecamos. Decía el salmista en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en un lado, en medio de mi corazón. Necesitamos, permitirme volver y mirar cómo está el centro de nuestro eje de la palabra. Comprobar en la palabra de Dios no se trata de aferrarme a unos versículos y basarme en esos versículos porque puedo equivocarme. Y me dirás, hombre, Jonathan, es que esto fue lo que hizo Satanás. Satanás cogió unos versículos y tentó a Jesús, que ya, desde luego, menuda osadía, ¿verdad? Era valiente Satanás. Querer tentar a Jesús con la palabra. Y si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo va a querer hacer contigo? Y conmigo, que somos humanos humovanos. Satanás usó textos bíblicos para hacer caer a Jesús. Por eso hemos de conocer la Escritura en su contexto y no quedarnos en una cosa sola. Las promesas de la Escritura, los principios bíblicos, no son textos aislados, sino que son un contenido general que se reitera en la Escritura. Aprendamos, queridos hermanos, cada día más de la Escritura. Desesperémonos por aprender cada día más de la Escritura. Mirad, uno que cayó y que la hizo bien gorda, lo que dice en su segunda epístola, en la firma final, segunda de Pedro 3:18, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro creció en la gracia, desde luego, como necesitamos nosotros. A veces decimos, queremos crecer en la gracia. Sí, que es bueno que queramos, pero es que necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento. Necesitamos conocer cada día más la palabra de Dios. Como decía el filósofo, lo que conocemos es una gota, lo que ignoramos es el océano. Qué importante es conocer cada día más la palabra. Estoy seguro que todos, en general todos, casi todos, conocemos la Escritura. Pero aquí no se trata de conocer la Escritura, sino de conocerla más cada día. La palabra, como dice Isaías en nuestro texto del 48, de Dios permanece para siempre.
Y me llama la atención, permanece para siempre, porque necesitamos vivir en santidad en nuestras decisiones. No se trata de que conozco al Señor, sino que vivo con el Señor. No se trata de que conozco de la Escritura, sino que conozco al Dios de la Escritura. Un salmo que aprendí de niño y que estos últimos meses me está sacudiendo bastante es el Salmo 93, salmo de estos que pasa muchas veces como desapercibido, ¿no? Y en el versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene por los siglos para siempre. Y sin querer tergiversar la Escritura, permitidme personalizarlo. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a la casa de mi vida para siempre. A veces los cristianos nos hemos quedado en fotos del pasado, y está muy bien. Tengo una foto con mi hermana, con mi Eunice, con quizá meses. La tengo en casa, una foto en color. Pero con los años, quiero mucho ese recuerdo. Pero ayer me daba cuenta de una cosa, que la foto va perdiendo color con el tiempo. A veces tenemos fotos de nuestras experiencias con el Señor en el pasado, pero la santidad ha perdido su color. La palabra permanece para siempre. Si voy a la santidad, conviene a tu vida y a mi vida. Y somos responsables de vivir vidas santas, no santurronas, que son cosas diferentes. Si voy a hacer algo que sé que no es legal, entonces estoy poniendo en juego mi vida de santidad. Total, todo el mundo lo hace. Este impuesto no lo pagan los demás. ¿No os habéis sentido tentados alguna vez de no pagar un impuesto? Sois igual que yo, ¿eh? Todos nos ha pasado más de una vez. Y yo no sé a vosotros, pero a mí lo de pagar impuestos, como que todavía no me gusta. Pero ¿y si me presento delante de Dios? ¿Y si mañana me tiene que llamar un inspector de Hacienda? ¿Qué testimonio voy a dar? Y otra cosa es que haya sido por omisión, por descuido. Mi vida de santidad, mi vida de entrega, no es un juego, hermanos, pero está en juego. Dios no cambia para cumplir nuestros buenos y bonitos deseos. Dios no cambia ni siquiera cambiar para que mis honestos deseos sean buenos. Dios no cambia. Recuerdo una vez de alguien que quería que varios hermanos, y esto no es ninguna broma, gastasen en una cierta lotería para ver si el Señor les daba premio y podían cambiar el suelo del local. Menos mal que el Señor le dio paciencia al pastor de aquella iglesia y no le dio fuerza, ¿me entendéis? No. Dios no hace acepción con su palabra, ni crea soluciones B para que se haga nuestra voluntad, aunque pueda tener apariencia de santidad o pueda ser con un buen fin. Debo plantearme cuando voy a tomar una decisión, ¿esta decisión glorifica a Dios o me glorifica a mí? A veces somos muy dados a decir, esto es una bendición de Dios. Perdona, esto es una bendición de Dios o es una ilusión mía. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y en los hombres estás tú y yo. Si el primer objetivo de mis decisiones no es que el Señor se glorifique, si cuando Jonathan toma una decisión, el deseo es que Jonathan salga, para que todos vean que Jonathan...
Qué fácil es hinchar nuestro ego, qué difícil es dejar que la gloria de Dios se manifieste. Queremos ser un pueblo fuerte en ti. Cantábamos, toma nuestros corazones solo para ti. Cuando nos hemos entregado al Señor, le hemos dicho, Señor, toda mi vida es tuya. Y alguna vez os lo he dicho, si os invito a mi casa, os diría seguramente, mira, estás en tu casa, aquí está tu casa. Bueno, y seguro me diríais, ay, Jonathan, qué bueno, y quedo yo, vamos, todo cheo. Pero si me dices al día siguiente, a los 2 días, Jonathan, esta mesa que os costó un dineral, no queda bien ahí. ¿Cómo? Yo la puse ahí porque es el mejor sitio. No, Jonathan, no queda bien. Entonces, Jonathan, ora, Señor, que marche pronto la visita. Incluso si permites que no vuelva, casi mejor, Señor. Y si dentro de 3 semanas me dices, Jonathan, esto que te costó un quintal, no solo no está bien aquí, sino que hay que tirarlo. Señor, no me des zapatos con punta, porque le voy a dar una patada en el trasero para que lo vuelva. Esto es lo que hacemos a veces con Dios, hermanos. Y Dios quiere retomar, quiere cambiar, cantábamos, renovar nuestra vida, leíamos hace un momento. Dios quiere cambiar los muebles de nuestra vida. Perdón, a veces quiere tirarlos. Y decimos, Señor, tu palabra dice, cuidado, estamos teniendo un concepto equivocado. Realmente lo que yo decido, aunque nadie lo vea, me lleva a algún sitio de bendición. El segundo libro de Reyes, capítulo 5, nos habla de la historia de Naamán, el sirio. Es una historia preciosa, vemos la misericordia de Dios, la obediencia, el testimonio al principio de la sierva. Pero el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, termina de una forma muy trágica. Y es con Giezi. Giezi, el siervo del profeta Eliseo, ve la oportunidad de hacer un negocio en vez, sin declarar. Y va corriendo, se mete una carrera detrás de Naamán, de sus siervos, y le pide 5 sabiendo que le van a dar 20. Y bueno, y viene corriendo, colorado, sudando, y el profeta le dice, Eliseo, ¿de dónde vienes? ¿Recordáis la respuesta de Giezi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y de aquella no había desodorantes Alex. Imaginaos cómo olería aquella criatura. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y yo no voy a entrar en más detalles en esta hermosa historia, pero realmente lo que decido me lleva a algún sitio de bendición. Porque la decisión de Giezi le llevó a un sitio de condenación. Quedó leproso él, toda su familia, ¿recordáis? Menuda bendición. ¿Qué respondo a Dios? ¿De dónde vienes? El día que nos presentemos delante de Dios y el Señor me pregunte, Jonathan, ¿de dónde vienes? ¿Qué le voy a decir? Por eso en esta mañana, hermanos, me emocione, te pido al Señor que aumente mi fe y mi amor hacia Él. Porque quiero ser parte de ese pueblo fuerte que hemos cantado en esta mañana. En Jesús no tenemos solamente el mejor de los ejemplos, sino que tenemos el ejemplo perfecto. Porque una cosa puede ser la mejor y no ser perfecta. A veces decimos, esto es lo mejor que tenemos en un momento, ¿verdad? Pero Jesús no es solamente lo mejor, sino es el ejemplo perfecto. Y Él no buscó nunca hacer su voluntad, sino recordamos que buscaba la voluntad del Padre conforme a la Escritura. En sus discursos a las multitudes, en sus conversaciones con los discípulos, incluso su testimonio en la pasión, nos demuestra que Jesús buscaba la Escritura. Y si Jesús la buscó, yo no sé tú, pero yo lo necesito desesperado. Incluso en la conversación aquella
en Lucas 28, ¿verdad? Cuando vienen con aquellos dos de Emaús, lo único que les tiró de las orejas, oh tardos de corazón. Pero después, ¿qué hizo Jesús? Usó la Escritura. Empezó a contarles desde el comienzo. No usó la Escritura como argumento a su discurso, sino que usó la Escritura para glorificar a Dios. Y si yo uso un texto para acusar, hermano, para justificar mis acciones, mal asunto. La guerra de versículos siempre es mala. Desde niño, con 12 años, lo vemos allí en el templo, Jesús demostró que en casa se comía la palabra, se mascaba la palabra. Hoy los cultos familiares en nuestras casas han desaparecido, hermanos. Yo fui criado en el ambiente de tener el culto familiar antes de irnos. A veces no nos daba tiempo a tomarnos tomaba té generalmente de niño. A veces no te daba tiempo, pero mi padre no nos dejaba nunca marchar sin la porción bíblica. Recuerdo 2 veces que no pudimos hacerlo, mi hermana y a mí nos parecía casi que estábamos en pecado. Y ahora me parece que estoy en santidad cuando tengo tiempo con Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. En consecuencia, la voluntad de Dios siempre está en armonía con lo que dice su palabra. Se levantó un intérprete de la ley, leo Lucas 10, 25, 26. Se levantó un intérprete de la ley y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El que preguntó no era un ignorante, era un intérprete de la ley, y lo hizo para tentarle. Yo no sé cómo me preguntan las personas, no soy Jesús, pero por si acaso tengo que seguir el ejemplo de Jesús. Puedo pensar que la pregunta, que me hace Eduardo puede ser para probarme, pero eso ya lo juzgará Dios. Mi respuesta tiene que ser conforme a la Escritura. Hablaba con Marisa, no me acuerdo cómo era, y decíamos, qué bendición no juzgar a los demás. ¿Tú sabes la de problemas que te quitas? Bueno, a mí me habría caído mucho más el pelo de lo que tengo, ¿eh? No ha sido por juzgar, sinceramente. Y yo en esta mañana me pongo en el papel de este intérprete de la ley y me planteo lo siguiente, ¿qué preguntas hacemos a Dios? ¿O no le hacéis preguntas a Dios? No estoy diciendo que sea para probarme, pero ¿qué preguntamos a Dios? ¿Qué peticiones elevamos a Dios? Somos muy dados a pedirle al Señor. Pero yo preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Recordáis? Saulo, en el camino de Damasco, lo primero que le dijo a Jesús, al Espíritu Santo cuando se le reveló, no fue, uy, qué malo fui, ay, qué testimonio tengo, ¿qué quieres que haga? Qué bueno es preguntarnos delante de Dios a la luz de su palabra. El desafío de Jesús a cada uno de nosotros sigue siendo el mismo. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Recordáis cuando Marta y María se acercan a Jesús? Las dos hermanas, a veces, permitidme la expresión, ponemos en un altar a María y a Marta la ponemos un poco en un segundo plano, pero las dos le dijeron lo mismo a Jesús. Si no hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y Jesús qué le dice a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Recuerda lo que te he dicho. A veces no nos planteamos lo que está escrito, sino que queremos que esté escrito lo que nosotros deseamos. A veces decimos, espera, quiero tomar esta decisión, a ver qué versículo...
En vez de decir, ¿qué decisión debo tomar? Señor, enséñame. Cantábamos esta mañana. A veces le digo a Eduardo, por favor, esto es alabanza. Hoy no te dije nada esta semana, ¿verdad? No, ni se me ocurrió. Muchas veces, no, créeme, no lo hago. Sea quien sea que lleve la alabanza, porque creo que es el Espíritu Santo que prepara la reunión. Cantábamos, viva luz es tu verdad. Hermanos, vivimos en un mundo de oscuridades, en un mundo sin luz. Por eso necesitamos la lámpara de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces no nos planteamos lo que está escrito, sino lo que queremos que esté escrito. Hemos de escudriñar el contexto de la Escritura. Podemos decir, por ejemplo, la Biblia dice que Dios no existe. Pero eso es sacar, y esta mañana tenemos un sermón aquí de que Dios no existe, es que lo dice la Biblia. Pero bien sabéis que eso sería fuera de su contexto. Podríamos, por ejemplo, decir que hay que suicidarse. En la Biblia, 4 o 5 casos de suicidio. Pero eso está escrito como ejemplo a nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. Podríamos decir o que a Dios le importa o no le importa si obedecemos o si desobedecemos. Por ejemplo, si me quedo con los 16 primeros versículos, no el 17, porque ahí me destroza todo. Si me quedo con los 16 primeros versículos de Jonás, puede parecer que a Dios no le importan las decisiones que yo tome. ¿Recordáis? Jonás recibe la voz de Dios, Jonás huye, es muy curioso, desciende hasta Jope y compra un pasaje y huye en la mar. Hasta el versículo 16 no vemos la intervención de Dios. Pero en el 17 todo se rompe. Si yo me quedo con los 16 primeros versículos, puedo justificar lo injustificable. Dice el Señor, ¿qué está escrito? ¿Cómo ves? Hemos de escudriñar el contexto de la Escritura, hermanos. Escudriñar, el diccionario lo define como examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Me quedo con esta expresión. Debemos buscar cuidadosamente la Escritura. ¿Cómo lees? ¿Te encomiendas a Dios cuando vas a leer la palabra? ¿Buscamos a Dios en oración cuando vamos a leer la palabra? Viva luz es tu verdad. Enciendo la luz de la oración para que el Señor alumbre mi espíritu cuando voy a leer la palabra. ¿Usas tu vida espiritual o solamente la del apuro, la de la emoción, para buscar la voluntad de Dios? Si el Señor lo permite, en otra ocasión veremos el segundo principio para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Concluyo con un hermoso poema que seguramente muchos conocéis, es un clásico himno y que creo que puede resumir muy bien lo que en esta mañana he querido compartir con vosotros. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor de mi tierno Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo moraré, y el castigo aterrador del rebelde pecador. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Amén.